Bien. A ver, ahora sí se escucha. Sí. Ahí se escucha Perdón, bien. chicos, es que ayer me sacaron internet, me volvió recién a las 3 de la mañana anoche y se ve que estoy teniendo problemillas de nuevo. Pero bueno, vamos a ver si podemos llevarla. Falta alguien más, ¿no? 1, 2, 3, 4, sí, falta Iván. Bueno, ¿hasta dónde llegaron a escuchar? Se te Estabas cortó. hablando de que no podían dormir, tenían sueños a sus compañeros morir. Hasta ahí, hasta la fijación al trauma entonces. Sí. Bueno, y habíamos dicho entonces que estas neurosis traumáticas o de guerra constituyen el contraejemplo, en realidad los sueños estos traumáticos constituyen el contraejemplo de la teoría freudiana que postula que todo sueño es cumplimiento de deseo. No vimos la cuestión de los sueños, pero ustedes leyeron el PDF que yo les pasé. Lo que escribí en relación a los sueños. Bueno, no importa, no importa, no importa. ¿Iván se unió? Sí, está Iván. ¿Se me escucha bien ahora? ¿Se me ve bien? Sí, sí. Ok, Sí, sí, se te ve perfecto, se te escucha bien. ok, perfecto. Bueno, Freud tenía en interpretación de los sueños, en el texto de la interpretación en la interpretación de los sueños, Freud postula la teoría de que todo sueño figura la realización de un deseo inconsciente. Todo sueño es cumplimiento de deseo. ¿Sí? Entonces les voy a dar un ejemplo. De nuevo. Se escucha mal. No, estoy bastante inestable hoy. Ahora, Hoy. sí, estoy. Ahora se escucha. ¿Ahora se escuchó? Bueno. Resumidamente lo que planteaba Freud era lo siguiente. Mediante el trabajo de interpretación analítica, por regla general, se terminaba descubriendo que los sueños figuraban de manera enmascarada o disfrazada un cumplimiento de deseo inconsciente. Es decir, los sueños cumplían un deseo al sujeto, al soñante, ¿sí? Pero ese cumplimiento de deseo era... Oh, su conexión a internet es inestable. Ahora volví. Este cumplimiento de deseo llegaba a la conciencia de manera desfigurada. Yo les di el ejemplo, bueno, desfigurada porque se acuerdan del sistema preconsciente que funcionaba como la censura onírica, que era como un patobica que permitía o denegaba ciertos contenidos a la conciencia.
Bueno, el sistema preconsciente en el trabajo del sueño va a tener justamente esa función. La de la desfiguración onírica. Desfiguración onírica. El sistema preconsciente, vía los mecanismos de condensación y desplazamiento, que son los dos mecanismos del sueño por los cuales ese deseo inconsciente reprimido se realiza, se cumple en el sueño y hace que no llegue a la conciencia de una manera que, digamos, genere angustia o displacer, porque si fue reprimido ese deseo, por algo fue reprimido, porque iba a causar angustia o displacer al yo, ¿no? Entonces, el preconsciente ejerce esa función, la de la desfiguración onírica. Disfraza a ese deseo inconsciente para que no llegue como en material en bruto a la conciencia, para que llegue de manera disfrazada, desfigurada. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bueno, Te hago una entonces, pregunta, sí, Martín. sí, Pero esta era una primera teoría. sí, esa es la primera teoría, Después claro, pero porque si no, con... todos los sueños que tenemos, que tengo yo particularmente, si son deseos reprimidos, estoy en el horno mal. Bueno, habría que analizarlos, quizás algunos sí son cumplimiento de deseo, por eso ahora vamos a ver un ejemplo que a simple impresión uno podría decir, pero qué carajos, ese deseo no figura ningún cumplimiento de deseo. Por eso, voy a darles el ejemplo de este deseo. Bueno, Freud da un ejemplo cuando una de sus pacientes en sesión le relata un sueño que tuvo a fines de contradecirle la teoría de que todo sueño es cumplimiento de deseo. Teoría que Freud sostenía con muchísima tenacidad. Entonces, digamos, esta mujer le cuenta que la noche anterior había soñado que moría su sobrino. ¿Sí? Soñaba con la muerte de su sobrino. Los veo un poco congelados. ¿Ustedes me están escuchando? Más o menos. Se corta un poco ahora. Ahora. Hola, Ahora hola, se hola. murió. Bueno, esta mujer Sí, pero sí. le cuenta que la noche anterior había soñado con la muerte de su sobrino, o sea, el hijo de su hermana. ¿Sí? Entonces, con una fuerte indignación y enojo, le pregunta y exclama a Freud, ¿cómo es posible que yo fuera a desear eso? O sea, Ahí está soñar con bien. la muerte del sobrino le resulta a la paciente bastante angustiante, digamos, podríamos decir que es una pesadilla, ¿o no? Sí. Bueno, a lo que el tan ávido judío vienés le responde, o sea, Freud le responde, es simple, usted soñó que su sobrino moría porque de esa manera iba a poder reencontrarse con su tan amado cuñado en el funeral. Es decir, esta paciente de Freud estaba enamorada, profundamente enamorada de su cuñado. Entonces, la muerte de su sobrino le servía como el pretexto perfecto para reencontrarse con su cuñado en el funeral. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Era precisamente un deseo que la paciente de la paciente que había salido a la luz, asociación libre mediante, en una etapa anterior del tratamiento.
Se trataba de un deseo que había reprimido hacia algún tiempo atrás porque contradecía los principios y códigos morales que la realidad exterior le imponía, y que por supuesto los tenía internalizados en su instancia psíquica superyoica. Entonces, a ese deseo de índole sexual proveniente del ello, porque es un deseo erótico, es una fantasía de deseo erótica dirigida a su cuñado, contradecía sus principios morales, ¿no? A ese deseo de índole sexual proveniente del ello se le opuso esa voz interior superyoica diciéndole al modo de un imperativo: no está nada bien desear al hombre de tu hermana, no debes hacerlo. ¿Se entiende entonces cómo en este sueño se le cumple un deseo a la paciente, que es el deseo de reencontrarse con su tan amado cuñado? En fin, sigamos. Doy este ejemplo porque me parece el más ilustrativo de la tesis freudiana acerca de que todo sueño es cumplimiento de deseo. Sin embargo, Freud da muchísimos ejemplos más en su texto a la interpretación de los sueños. Claro está que a primera impresión, por el contenido manifiesto del sueño es lo que se ve, lo que uno recuerda, lo que está en la superficie, ¿no? Esto, soñar con la muerte de mi sobrino. Ese es el contenido manifiesto. Por ese contenido manifiesto, estos sueños parecen de ser de tinte angustiosos o displacenteros, pero sin embargo, enmascaran, ocultan un deseo inconsciente, que es el contenido latente, por oposición al contenido manifiesto, que el sujeto ha reprimido porque ha entrado en situación de inconciabilidad, conflicto psíquico. ¿Se acuerdan de la noción de conflicto psíquico? Bueno, ha entrado en situación de inconciabilidad con su masa homogénea de representaciones, es decir, con su yo. Es por ello que Freud decía que lo que resulta displacentero para un sistema es placentero para otro. O sea, lo que es displacentero para el yo, en este caso, haber soñado con la muerte del sobrino. A ver, lo displacentero para el yo de la paciente es la muerte de su sobrino, claro está. Pero hay algo de placentero para otro sistema. Lo displacentero es displacentero para el sistema consciente o para el yo. ¿Se entiende? Y lo placentero es placentero para otro sistema, para el inconsciente. ¿Sí? O para la satisfacción de una pulsión sexual proveniente del ello, que era la fantasía ahí con el cuñado. Encuentro con el cuñado que no iba a ser posible si el sobrino no moría, porque vivían muy lejos. Entonces el fallecimiento del sobrino le servía de pretexto o excusa perfecta para la ocasión, dice Freud. ¿Se entiende entonces, a partir de este ejemplo que Freud da? Hay miles de ejemplos que Freud da en la interpretación de los sueños que dan cuenta de que el sueño figura el cumplimiento de un deseo inconsciente, pero enmascarado, desfigurado, para que no genere angustia en el yo. ¿Se entiende entonces esta idea freudiana de que el sueño cumple un deseo inconsciente? Que aunque no sea placentero para la instancia yoica o para el sistema consciente-preconsciente, sí es placentero para otro sistema que es el inconsciente. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? Sí, perfecto. Sí. Bueno, pero estos sueños, sin embargo, estos sueños traumáticos o estos sueños de angustia, dice Freud, no eran placenteros para ninguno de los dos sistemas, ni para el inconsciente
ni para el preconsciente. No pueden procurar ninguna vivencia de placer. Entonces, testimonian también la existencia de un más allá de dicho principio. Sin embargo, Freud va a seguir con esa tenacidad, con ese afán por salvar su teoría de que todo sueño es cumplimiento de deseo o figura un cumplimiento de deseo inconsciente, postulando una hipótesis auxiliar o ad hoc. Ad hoc significa eso, es una hipótesis que Se permite escucha muy mal. salvar... Cortando mucho, ¿eh? ¿Se corta? Oh, fuck. Sí, se cortó todo. Ahí estás igual, ahí volvió. ¿Volvió? Martín, Sí. Martín, ¿por qué no probás quizás anulando tu subida de video? Así la velocidad de subida se concentra en el audio y en la diapositiva. ¿Cómo la Es una subida de posibilidad. video? Claro, vos Que tenés cortes en tu internet cámara. una velocidad de subida y una velocidad de bajada. Lo que está fallando en este caso es tu velocidad de subida, por eso se nos corta, porque no nos llega tu información. Vos estás mandando audio, video y compartiendo pantalla. Si vos anulás, digamos, tu video, la velocidad de subida de tu internet se va a concentrar en el audio y en la pantalla y quizás se corte menos. Es una posibilidad. Ok, entonces me saco el video. Desactivar, detener video. A ver, probemos ahora. Bueno, ¿hasta dónde llegaron a escuchar? ¿Hasta dónde llegamos? De esta última ¿Cómo anda? última diapositiva yo no escuché nada. De esta que estamos viendo ahora, ¿no? Sin embargo, Freud, a fines de salvar... Con la explicación sí. Bueno, lo que les decía es que Freud va a seguir queriendo salvar con muchísima tenacidad su teoría de que todo sueño figura un cumplimiento de deseo inconsciente, postulando para ello una hipótesis auxiliar o ad hoc. Una hipótesis ad hoc significa eso, una hipótesis que permite salvar una hipótesis que se formuló antes y que de alguna u otra manera fue refutada por ciertos contraejemplos. Por ejemplo, estos sueños traumáticos. Entonces, dirá que tales sueños traumáticos o de angustia constituyen la excepción de la regla. Son los casos particulares o excepcionales de la vida onírica. Onírica viene de sueño. O sea, son los casos que vienen a contradecir o a hacer la excepción de la regla. Explica que lo inconsciente, que lo que hace el inconsciente cada vez que produce este tipo de sueños, y entendamos que el sueño es una formación del inconsciente, es algo que produce el inconsciente. Esto ténganlo muy en cuenta, porque lo vamos a ver después con Lacan, la noción de formaciones del inconsciente. El sueño es una materia hecha por el inconsciente, es una producción hecha por el inconsciente, al igual que el síntoma, al igual que un acto fallido o al igual que un lapsus del lenguaje. ¿Saben lo que es un lapsus del lenguaje? Hola. Bueno, un lapsus del lenguaje significa que yo estoy queriendo, digamos, vengo sosteniendo un hilo de discurso y estoy, por ejemplo, hablando, no sé, por ejemplo, estoy con mi pareja, ¿no? Y mi pareja se llama Roberto.
Sin embargo, a Roberto, en vez de decirle Roberto, le digo Julián. Eso es un lapsus del lenguaje. El inconsciente me jugó una mala pasada. Hubo en mi discurso algo que escapó a mi voluntad consciente y me hizo decir algo que yo no quise decir. Eso es un lapsus del lenguaje. Les doy otro ejemplo. Yo estaba en una pasantía, estaba atendiendo a una paciente con problemas de adicciones. Y en un momento me dice, tiene problemas de adicciones, tenía problemas de adicciones más vinculados, el objeto de droga con el cual se vinculaba ella era pastillas de éxtasis. Y entonces en un momento me dice, me quiero cortar las patillas, como que se quería sacar las patillas. Entonces, en vez de decirme rapar la patilla, me dice, me quiero sacar las pastillas. ¿Entienden lo que es un lapsus del lenguaje? Ella quería ceder su síntoma, ella quería dejar las pastillas. ¿Sí? Y cuando me dijo eso, yo dije, pará, dijiste patilla. ¿Qué significa patilla? ¿Qué significa querer sacarte la patilla? ¿Se entiende? Hola, hola. Sí, sí. Perfecto, eso es un lapsus del lenguaje. Algo que irrumpe en el discurso yoico. Aclaremos, el yo es, digamos, aquella instancia que nada querría saber de lo inconsciente. Y de una manera u otra se empeña en mantener un discurso totalmente organizado, con cierta continuidad, y que nada de lo inconsciente irrumpa. Bueno, en esta paciente irrumpió efectivamente algo de lo inconsciente. La paciente justamente acude a consulta porque su síntoma es el síntoma adicción a las pastillas de éxtasis, y quería deshacerse de eso. Bueno, deshacerse de las patillas, rasurarse las patillas, en este sentido, venía a significar, bueno, quiero dejar este síntoma. Conexión a internet es inestable. ¿Me están escuchando igual? Hola, hola. Bueno, ahora sí, se escucha bien. Perfecto. Hola. Sí, se escucha bien por ahora. Bueno, entonces decíamos, lo que el inconsciente hace cada vez que produce este tipo de sueños, entendamos que el sueño es una formación del inconsciente, es un producto, es una materia del inconsciente, es precisamente un intento de ligar esos estímulos traumáticos que nunca han podido ser ligados a la trama simbólica de las representaciones. Uy, quedó Tomás por fuera. Che, qué quilombo hoy, ¿eh? Disculpen, chicos. Tomás, ¿estás? Sí, se me cortó internet, se me cortó la conexión a la compu en realidad. Así que ahora estoy desde el celu. Ah, ok. Bueno, entonces decíamos que lo que el inconsciente hace cada vez que produce este tipo de sueños traumáticos es precisamente un intento de ligar esos estímulos traumáticos, o sea, el acontecimiento traumático de la muerte de los compañeros de batalla, en este caso,
que nunca han podido ser ligados a la trama simbólica de las representaciones, al mundo de las palabras. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Claramente se trata de un intento fallido porque retornan una y otra vez y los hacen despertar con renovado terror. Bueno, Lacan va a vincular esto a ese intento fallido, a esa compulsión de repetición, al registro de lo real, ya lo vimos la clase pasada, aquello que no puede ligarse psíquicamente al mundo de las representaciones, a la trama simbólica de las representaciones, de las palabras, del significante, va a decir Lacan, va a tener que ver con el registro de lo real, lo que está por fuera de lo simbólico. Lo real es aquello que vuelve siempre al mismo lugar. Es una definición lacaniana de lo real. Lo que no cesa de no inscribirse en lo simbólico. O sea, lo que no para de no ligarse o inscribirse en el mundo simbólico de las palabras o de las representaciones o de los significantes, para hablar en términos lacanianos. Y lo real es lo que justamente va a causar el trabajo del inconsciente, aunque fallido, por inscribirlo, por simbolizarlo. ¿Se entiende? Lo real va a ser la causa, lo real, entendamos lo real también como lo traumático, como lo imposible de poner en palabras, lo angustiante. Lo real es lo que va a causar el trabajo del inconsciente para simbolizarlo. Pero siempre va a ser fallido, porque lo real, ¿qué dijimos la clase pasada? ¿Cómo definimos a lo real? Como lo innombrable, como lo inasequible al mundo de las representaciones, como aquello que es imposible de poner en palabras. Por eso el trabajo del inconsciente de simbolizar o de inscribirlo en el mundo simbólico de las representaciones va a ser siempre fallido. Entonces, por inscribir vamos a entender a esa acción del aparato psíquico de ligar psíquicamente, poner en palabras o simbolizar. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí. Sí. Bueno. Resumiendo, la compulsión de repetición, o sea, aquello que retorna siempre al mismo lugar, lo real, vamos hablando ya un poco más lacanianamente, no implica la reproducción de un acontecimiento ya pasado, no es la mera, me pasé de diapositiva, no es la mera puesta en presente de lo pasado, sino que se trata cada vez de la actualización de una imposibilidad. ¿Imposibilidad de qué? Imposibilidad de poner en palabras, de poner en nombres, de ligar a lo simbólico. Se trata cada vez de la actualización de una imposibilidad, del intento siempre fallido de ligar aquello que se presenta por fuera del campo de las representaciones. Bueno, esto ya lo dijimos. Lacan vincula estrechamente el concepto de compulsión de repetición con el registro de lo real, como aquello que retorna siempre al mismo lugar, que se reitera compulsivamente. Lo real es aquello que no cesa, no para de no inscribirse o de no ligarse en el mundo psíquico de las representaciones o en lo simbólico. Es lo que queda por fuera de lo simbólico. Bueno. Estos estímulos no ligados que quedan por fuera de lo simbólico o por fuera de la trama de las representaciones los va a definir Freud como estímulos internos llamados pulsiones de muerte.
Y acá empieza ya el nuevo dualismo pulsional. O tánatos, pulsiones de muerte o tánatos, que se conservan por fuera de la ligadura, o sea, van a ser lo no ligado, o del entramado representacional que construye la escena en la que cada quien se reconoce. La escena en la que cada quien se reconoce es lo simbólico. Y van a estar estrechamente vinculados con un principio que Freud denomina principio de nirvana. Este principio de nirvana sostiene que todo ser viviente lleva en sí el germen de su propia destrucción. Es la tendencia o inercia de la materia viva a volver a un estado inicial, al estado de lo inorgánico o de lo inerte. O sea, habría como una tendencia innata de todo ser viviente a la destrucción. Es una inercia que lo lleva a la destrucción. Y en este sentido, el principio de nirvana viene a equivaler a lo que Freud postuló en los comienzos de su obra como el principio de constancia, ¿se acuerdan? Que pretendía reducir a cero los volúmenes de estímulo ingresantes, y si eso ocurría, eso desembocaba en una suerte de muerte psicológica o muerte psíquica por aplastamiento del deseo. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, este principio de nirvana conllevaría a una desintegración del aparato psíquico. ¿Sí? Es la pulsión de muerte. Bueno, queda un minuto. Les propongo que salgamos y volvemos a entrar.